En estudios de BTV Noticias está el doctor Jorge Díaz, fiscal general de la Nación. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es muy claro y contundente el comunicado de la Fiscalía, pero bueno, ya que lo tenemos aquí presente, hay algunos cuestionamientos. Yo he seguido con atención algunos de los tweets de la fiscal Fossati y me he esforzado, yo con 2 o 3 de estos tweets no duraba en ninguna de las empresas que he trabajado. Está bien. ¿Cómo maneja usted esto de que se ve obligado a salir a hacer un comunicado público? Nosotros hemos tenido como política no discutir con los funcionarios de la institución que están sometidos a jerarquía administrativa. Es una política que ha tenido el fiscal de corte y todo el equipo de conducción de la Fiscalía, y lo vamos a mantener. Simplemente en esta oportunidad, en atención a que se habían hecho referencias que ponían en tela de juicio la honorabilidad y la dignidad de otros fiscales, es que salimos y emitimos este comunicado. ¿Y el sistema en general? Porque se dice que no puede investigar a nadie del gobierno o del poder. Mire, nunca en la historia del Uruguay se había sometido a proceso a un dirigente político en funciones en el gobierno como se sometió desde que yo soy fiscal de corte. Nunca. Históricamente, cuando había un sometimiento a proceso de un dirigente político era cuando ese gobierno terminaba y a posteriori o con el cambio de partido o de sector en el gobierno se producía esto. Durante mi gestión como fiscal de corte, un fiscal se sintió con la absoluta libertad e independencia técnica de solicitar y obtener el enjuiciamiento de altos jerarcas del gobierno. Por tanto, ese sallo no me corresponde. Y digo más, ese planteamiento se realiza por parte de una fiscal que no tiene ningún caso donde se esté investigando cuestiones cercanas al poder, por la sencilla razón de que los casos que se tramitan por el viejo código los tramita el doctor Luis Pacheco, y los casos que se tramitan por el nuevo código, por el criterio de especialización, los tramita el doctor Enrique Rodríguez, sobre cuya idoneidad técnica y ética no puede caber ningún tipo de objeciones, de ninguno de los dos. Entonces, en defensa o reivindicando la independencia técnica de esos colegas que son los que llevan adelante las investigaciones, fue que se hizo el comunicado. A él me remito y me parece que no vamos a hablar más de este tema porque no vale la pena. La última sobre el tema, esta catarata de declaraciones públicas de esta fiscal, ¿pesa algo o reglamentariamente hay que pesar algo? ¿O usted se olvida de este tema y sigue? Los fiscales tienen la más absoluta libertad de expresión y solamente tienen prohibido hacer declaraciones políticas que están expresamente prohibidas por el estatuto, o hacer manifestaciones que impliquen una falta de respeto, que bueno, eso podríamos estudiarlo, y la otra es no hacer manifestaciones que perjudiquen la posición de fiscalía en juicio, que tampoco está en el caso. Por tanto, para nosotros este tema está terminado. Y bueno, hay otro capítulo que es la denuncia que hay contra ella de algún abogado. Bueno, eso se sustanciará por la vía administrativa y con las reservas del caso. Nosotros no hemos hecho referencia pública a esos temas porque entendemos que esas cuestiones administrativas se tramitan en forma reservada. Lo mismo que el recurso con el acto administrativo. Cuando se dicta un acto administrativo y una designación en vía de traslado es un acto administrativo, el mecanismo para impugnarlo es a través de los recursos administrativos. Se presentarán, se analizarán, se instruirán, se resolverán y oportunamente, si se mantiene el acto, se tramitará la vía ante el Poder Ejecutivo, y si el Poder Ejecutivo mantiene el acto, se irá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es decir, ella habla de que le violan la independencia técnica públicamente, ha dicho, que le dicen quién es la víctima, quién no es. La pregunta que nadie puede decir es que el fiscal de corte nunca jamás le dijo a ningún fiscal qué hacer en ningún caso concreto. Termino con este tema. Lo entrevisté varias veces y los colegas que lo entrevistamos le escuchamos decir con claridad: el nuevo código nos tiene que preparar para una situación diferente. Muchos procesos van a ser con algunos eventuales delincuentes o posibles delincuentes en libertad. Y hoy le está tocando esa medicina a usted en lo personal. Recibe una amenaza de muerte y esa persona hoy está esperando en libertad. ¿Cómo vive esa situación? ¿Lo tomó en serio o le parece que fue...? No, yo sobre ese tema, hasta tanto la Suprema Corte de Justicia no se pronuncie sobre los recursos que están en trámite, y hasta tanto, una vez que la Corte se pronuncie sobre esos recursos y los resuelva en el sentido que yo estoy absolutamente seguro que los va a resolver, porque estoy absolutamente convencido de la constitucionalidad de todas las normas del Código, luego resolverá el juez de la causa. En este caso yo soy un justiciable, soy un ciudadano más
y voy a estar a la resultancia de lo que resuelvan los tribunales de mi país, porque yo sí confío en los tribunales de mi país y en los fiscales de mi país. Igual confieso que en lo personal, si alguien amenaza de muerte a alguien, pero en este caso además el fiscal general de la Nación, y que quede en libertad, a mí me sorprendió, pero bueno. Y bueno, son la aplicación de las normas constitucionales, porque respecto de esto no tiene nada que ver el nuevo código. En realidad hay un artículo de la Constitución de la República que es el que expresamente establece que cuando se plantea una excepción de inconstitucionalidad en un proceso, se tiene que suspender ese proceso y elevar a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre el punto. Con la más absoluta tranquilidad de conciencia esperaremos el fallo de la justicia, porque le vuelvo a repetir, yo sí confío en la justicia. Bien, otra ida y vuelta que hubo en estos últimos días públicamente es algún reclamo que había hecho el fiscal Subía con respecto a demoras, y la Suprema Corte de Justicia le contesta un comunicado del fin de semana que se conoció públicamente el domingo, y él insiste después en un tuit, también está en Twitter en forma activa ahora, en la demora de la policía en llenar trámites, en la demora de la Fiscalía en trámites y sistemas, en la demora del Poder Judicial. Lo que está absolutamente claro que entre la solicitud de la orden de detención y la expedición pasaron, como lo dijo la Suprema Corte de Justicia, 23 minutos. Lo otro está sujeto a una investigación administrativa que está llevando adelante la Fiscalía para ver qué fue lo que pasó. ¿Cómo era antes? Cuando tengamos las conclusiones de esa investigación administrativa, que lo está llevando adelante una abogada, las haremos públicas como corresponde. ¿No hay un problema en esto? ¿Hay o no hay problema en esto? ¿Cómo era antes? Teóricamente, el oficial o el policía llamaba al juez, ¿no? Usted fue juez también. Sí. Lo habrán llamado varias veces. Y uno tenía que sentarse, escribir primero, interrogar al policía, saber cuáles eran los motivos de la orden. ¿No era más ágil? ¿Es un mito eso? Mire, si usted en este momento le solicita a un fiscal de Montevideo una orden de allanamiento conforme al sistema informático, que por lo que me dicen los ingenieros está funcionando, el fiscal desde su casa, desde una tablet o desde su oficina, con una computadora, introduce los datos, ingresa al sistema del Poder Judicial, y el Poder Judicial, como usted ve, dice que en 20 minutos está expedida la orden. Y además, todavía además, para casos excepcionales, no para todos los casos, pero para casos excepcionales se habilitó ahora un mecanismo por el cual en circunstancias excepcionales donde, como el caso que se describe, hubiera un delincuente rodeado, se pudiera hacer efectivamente por teléfono y registrar a posteriori. Es decir que... ¿Eso es válido entonces en un caso extremo? El juez lo tiene que hacer por escrito, porque la Constitución establece claramente que nadie puede ser preso infraganti delito por orden escrita del juez competente, o que no se puede ingresar, que dice que el hogar es un sagrado inviolable y que no se puede ingresar en horas de la noche con autorización del jefe de familia o en horas del día mediante orden escrita del juez competente. Pero, a ver, los mecanismos tecnológicos permiten de que esas órdenes escritas se transmitan rápidamente. Yo acabo de, antes de ingresar a esta entrevista, tener un diálogo por WhatsApp con el fiscal general de Andorra, con un océano de por medio. Es decir, hoy la tecnología permite que de una manera registrable y auditable pueden realizarse este tipo de solicitudes sin ningún tipo de problema. El problema es que cuando yo no quiero usar la tecnología... ¿Que hay fiscales que no quieren usarla? ¿O policías que no quieren usarla? Hay alguna resistencia en algunos sectores al uso de la tecnología. ¿Tanto en la policía como en los fiscales? Hay alguna resistencia al uso de la tecnología. Bien, la última, porque tengo 50 preguntas, 50 con ese. ¿Me va a preguntar de qué hablé con el fiscal de Andorra? No, obviamente porque ese es el caso de Betingo Sanguinetti, supongo, ¿no? Sí, concretamente sí. ¿Y se puede saber qué se habló o no? Bueno, hay un interés en Andorra en analizar o estudiar la posibilidad de solicitar una ampliación del objeto de la extradición, para que pueda ser juzgado en Andorra por otros delitos. Veremos si efectivamente se concreta o no. Bien. Pero el diálogo vino por ese lado. ¿Qué delitos se puede saber, no? No, yo creo que no se imaginará que no le pregunté específicamente. Las consultas venían más bien por el trámite procesal a seguir, más que por el contenido específico. Respecto del contenido específico nos vamos a enterar cuando llegue, si es que definitivamente se remite esa solicitud. Le voy a preguntar una práctica. Usted hablaba ahí de la Constitución, el flagrante delito, es decir, cuándo se puede actuar, cuándo no. Vengo policía, y vengo con mi compañero, así. Viene corriendo una mujer y me dice, ese señor me robó la bicicleta, esa es mi bicicleta. Y en ese caso estamos en un caso de flagrancia. Pero no, porque él ya viene corriendo hace una cuadra y media. Bueno, pero el individuo todavía... ¿Ese policía puede detenerlo? Sin duda.
Porque está pasando que no lo detiene. Yo tengo que llamar a ver si lo puedo detener. ¿Qué pasa? ¿Me mienten? Es una buena pregunta para la policía, pero en el caso de la flagrancia hablamos de la flagrancia propia y de la flagrancia impropia. La flagrancia propia es cuando el individuo es detenido, como se dice vulgarmente, con la mano en la masa en el momento que hace la sustracción. Pero si es detenido posteriormente a la sustracción, con los efectos del delito, inmediatamente después de haberse despojado de los mismos, etcétera, en esas circunstancias se puede proceder a la detención sin ningún tipo de problema. Bien, gracias por su tiempo como siempre, extremadamente valioso. Son los tiempos de un informativo y uno se queda con cosas pendientes. No, a la orden como siempre, y es un gusto estar acá.